El reporte es que han dejado sin fondo a 111 refugios y centros de atención para mujeres en estos tiempos estelares de la 4T. A pesar de que la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, CONAVIM, cuenta con un presupuesto de 485 millones de pesos para 111 proyectos, pues resulta que no, que hasta el momento no han dado un solo peso a estos espacios y estamos en abril 16. ¿Por qué no lo dan? Pues porque están utilizando todo entre las obras que le urgen al presidente terminar. Mira, el Tren Maya no lo va a terminar, ¿sí? Digo, no es que lo diga yo, lo dicen los especialistas. No lo van a terminar y va a quedar pues como el trenecito de Chapultepec, que por cierto ya no existe tampoco. Bueno, y el tren fantasma de Alfonso Durazo allá en Sonora, ¿no? Entonces yo le aprecio mucho a Wendy Figueroa, que es directora de la Red Nacional de Refugios, que están dejando el tema, ¿sí? A 111 refugios y centros de atención para mujeres sin recursos. Wendy, gracias, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Joaquín? Buenas tardes, gracias por el espacio. No, gracias de nada. A ver, qué problema están viviendo? Pues bueno, es una deuda histórica que se tiene. Desde hace 3 años el recurso no baja. Tenemos que estar haciendo solicitudes cuando hay un presupuesto etiquetado. Las respuestas son los procesos, yo diría procesos burocráticos que no ponen en el centro los derechos humanos de las mujeres, niños y niñas. Los procesos se aletargan, las firmas de convenio, la presentación de los documentos. Y bueno, como bien lo dices, 16 de abril y no ha tenido ningún refugio el presupuesto. Esto nos preocupa y nos ocupa porque, bueno, pues estamos en un periodo electoral. Tiene que bajar el presupuesto en este mes, porque además implica que llevan los refugios pues más de 3 meses operando sin presupuesto, que esto es histórico, no solamente es de ahora. Nunca hay presupuesto, Joaquín, para los 12 meses del año, como si las violencias tuvieran una caducidad. Atendemos 24 horas todo el año y es indispensable que el presupuesto llegue, sin dejar de decir que este presupuesto no es progresivo, es decir, más del 70% de los refugios en este año recibieron la misma cantidad que el año pasado. Esto contraviene la ley del presupuesto, que tiene que ser progresivo, y además pues no está relacionado con la inflación de los servicios que nosotras brindamos, como es agua, luz, teléfono, alimentos, medicamentos. Así que bueno, esto tiene que ver con un tema de voluntad política, hay que decirlo, porque pareciera ser que se les olvida que en este mismo sexenio logramos tener 2 años maravillosos, 2020 y 2021, cuando el presupuesto estaba en el Indesol. Hoy ya no existe. Recordemos también, eso es muy importante. ¿Por? En el 2000 ¿Por qué ya no se existe? desapareció. Amanecimos, si recordamos, en el 2022 amanecimos con la noticia de que el Indesol se reducía a una oficina, ¿no? Entonces esto puso en riesgo justamente el programa de refugios que estaba en esa instancia, y se pasa con ABIM. Y bueno, pues desde entonces tenemos procesos aletargados, burocráticos, en donde la respuesta es: estamos en el proceso, pero los procesos no son ágiles, ni mucho menos desde un enfoque de derechos humanos, Joaquín, y estamos en esa situación donde 111 proyectos todavía no son pues entregados los recursos, sin dejar de decir que estos recursos no son con aumento y que además Ya. solamente se entrega una parte. A ver, 111 refugios. Son 111 proyectos. Es bien importante porque la CONAVIM habla de proyectos. En realidad son 72 refugios y 39 centros de atención externa los Bueno, que están esperando el recurso. ¿y cómo lo han hecho mientras? A ver, perdón, antes de esta pregunta, ¿a cuántas mujeres y niños han atendido este año sin recursos? En solamente estos 3 primeros meses hemos atendido a 3.600 niños, niñas y mujeres, sin el acompañamiento del gobierno federal, hay que decirlo. ¿Y cómo lo hacemos? Pues con recursos internacionales que la Red Nacional consigue, con apoyos de voluntariados, con recursos también monetarios y en especie, para que los refugios puedan seguir brindando las atenciones. Claro, hay que decirlo, hay limitaciones como en el tema no solamente del medicamento, sino de las atenciones médicas, porque no podemos cubrir todo. Hemos tratado de no dejar a ninguna mujer, obviamente,
fuera de los espacios, a todas se les da ingreso. De hecho, hemos tenido un incremento del 21% en estos 3 meses, que tampoco se identifica por parte del gobierno, ¿no? Se habla de bajar las estadísticas cuando en realidad los números y las violencias siguen en aumento, sin dejar de decir que no son números, son mujeres, niños y niñas cuyas vidas están en riesgo y que están en espera de restitución de derechos, y eso lo hacemos los refugios sin el apoyo del gobierno federal cuando es su obligación y es un derecho humano de las mujeres y las infancias. ¿Cómo hicieron el año pasado? El año pasado, pues bueno, tenemos exactamente lo mismo. Gracias por preguntar sobre el año pasado. ¿Qué ha sucedido? El año pasado, 2 refugios recibieron el presupuesto, imagínense, en el mes de diciembre, el Ah, 27 de diciembre, lo cual es evidentemente imposible poderlo ejercer. Y fue por estos procesos burocráticos, por errores de los convenios, que eso les corresponde a la instancia ejecutora. Y bueno, pues no solamente son temas de documentos, Joaquín, se quedó sin presupuesto un refugio que afortunadamente tenía presupuesto municipal, pero que redució su capacidad al 50%. Esto es una transgresión a los derechos humanos, se tuvo que regresar el presupuesto, no por incapacidad del refugio, sino porque se entregó el 27 de diciembre, es decir, 3 días, 4 días antes de que terminara el año, ¿no? Eso es lo que ha sucedido. ¿Cómo se hace? Pues disminuir las atenciones o referir los casos a otros refugios, dado que somos una red nacional, se puede hacer la referencia y contrarreferencia de casos, pero no tendría que ser eso, porque se tendría que garantizar el derecho de las mujeres, porque hay presupuesto. a ver, Claro, sí. sí, Dígame, endeble, pero existe. mira, en febrero de 2019 el presidente López Obrador, Wendy, decía, te lo voy a leer. Así es. Dijo, se mantendrán los refugios a mujeres y sus hijos e hijas y víctimas de la violencia. Agregó, nada que signifique justicia va a ser hecho a un lado. Que quede claro, refugio de mujeres maltratadas, discriminadas, en riesgo, todo eso se mantiene. Eso y más. Dijo que se iban a eliminar lo que llamó gastos superfluos y estructuras burocráticas que no permitían que los recursos se destinaran a quienes los necesitaban. Y dijo, lo que queremos es darle el apoyo directo a la gente, no a los aparatos burocráticos, porque el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto era para el mismo gobierno, no le llegaba al pueblo. Esto cuesta trabajo que se entienda porque había una costumbre burocrática simuladora. Wendy, esto dijo en febrero. Bueno, no solamente dijo eso en febrero, Joaquín, acordémonos que está la circular número 1 que sigue vigente, que efectivamente prohibía el recurso para llegar a las organizaciones de la sociedad civil cuando somos quienes hemos hecho frente a las problemáticas que vive el país históricamente, sino que también en ese año 2019 se bajó, se canceló la convocatoria pública para refugios que antes estaba en la Secretaría de Salud, si te acuerdas, fuiste de como muchos otros medios de comunicación, quienes se sumaron a nuestra lucha para exigir que el recurso se regresara. Después de una intensa movilización donde recibimos apoyo de medios de comunicación, senadoras, diputadas y diputados, se logró reactivar la convocatoria, pero 2019 se intentó eliminar el presupuesto, bajando la convocatoria pública donde accedían las organizaciones, mayoritariamente sociedad civil, pero también gubernamentales, a los recursos de proyectos de refugio. Demostramos que no es viable que el recurso llegue a las mujeres porque eso las pone en mayor riesgo. Demostramos a través de las voces de las mujeres que lo que ellas necesitan es un espacio de reencuentro Claro. consigo mismas, porque los agresores, Joaquín, tienen lazos con el crimen organizado, bueno, son políticos, muchos de ellos tienen incluso lazos con el narcotráfico, y esto pone en mayor riesgo a las mujeres. Cuestión que no se ha entendido, porque hoy una candidata sigue diciendo que los hombres son los que se tienen que salir de casa y las mujeres quedarse en el domicilio y para que ya no vayan a los refugios. Es un desconocimiento brutal. No, y a ver que saquen de su casa a los agresores, a ver quién los saca. Los pueden sacar, Joaquín, Pero pero a te voy ver a comentar quién, los casos. pero quién los Uno, saca. ¿Quién? A podríamos ver, a un pensar en eso. golpeador, a un... ¿sí? Exacto. Pero la realidad es que tenemos 2 mujeres que acaban de pedir reingreso al refugio porque sus agresores las encontraron y las amenazaron. A una la intentaron atacar con ácido. Es decir, mientras sigamos en un país impune, corrupto y sin acceso a la justicia, no podemos pensar en que las mujeres se queden en casa. Eso sería lo maravilloso. De hecho, me encantaría que los refugios no existieran, porque eso significaría que las mujeres, niños y niñas están seguros en su No, casa. La realidad es que no existe en nuestro país, entonces nos parece inadmisible no solamente que no se entregue el presupuesto, que no haya incremento, sino que además se piense
que los refugios deben de dejar de existir para que los agresores salgan de casa. Eso no es viable en nuestro país, A ¿no? ver, Entonces, Wendy, ¿qué ha dicho? Claudia Sheinbaum ha hablado de recuperar los refugios para mujeres y niños. no, lo que se ha dicho es que se va a hacer que los hombres salgan de casa y las Sí, mujeres se queden ahí en el domicilio. Eso es gravísimo, por lo que te explico, ¿no? sí, yo sí. Entonces, tenemos que Bueno, identificar que no conocen la problemática de nuestro país y que si escucharan a las mujeres, te dijeran por qué es necesario que exista un refugio. Entonces, bueno, pues es una crisis de derechos humanos que está obviamente trastocada con una política totalmente debilitada, donde no se conoce la realidad de las mujeres, niñas y niños. Tenemos un país donde cada día asesinan a 11 mujeres, donde cada 7 de 10 mujeres son víctimas de cualquier tipo de violencia. El primer país de abuso sexual infantil. Y no se hacen políticas trascendentales que además, Joaquín, hablar de presupuestos es hablar de derechos humanos. Y eso no lo vemos materializado en el recurso, lo cual es muy grave. ¿ha dicho algo Xóchitl Gálvez de este tema? Ella ha dicho que hay que fortalecer los refugios, no dice cómo, pero bueno, en su panorama habla de fortalecer los refugios. Me parece que el hecho, y lo siempre lo voy a decir, el que una mujer esté como posible candidata a la presidencia, pues es un resultado del movimiento feminista y como tal tendrían que comprometerse a poner en el centro de sus agendas a las mujeres, lo cual no hemos visto. Hay mucha debilidad en sus propuestas y bueno, necesitan escuchar a la sociedad civil, a las mujeres y dejar de lado pues las cuestiones partidistas que estamos viendo que está siendo muy complicado. Wendy, yo le voy a mandar esa entrevista a las dos candidatas. Perfecto, me encantaría. ¿Eh? Ya les hicimos llegar también nuestras solicitudes y esta evidencia. Les hemos invitado a los refugios con todos los protocolos de seguridad, Joaquín, para que sepan lo que es realmente un espacio de protección, restituye derechos, previene feminicidios y ataques con ácido y además, pues no podemos hablar de que se desaparezca una política a nivel nacional e internacional que está avalada. Así que es importante que las candidatas, que el candidato pongan en el centro los derechos humanos de las mujeres y realmente que se tenga una agenda a favor de la igualdad y eso implica pues promover la ciudadanía de las mujeres y las infancias. Vamos, aquí el primer punto es recuperar los refugios para mujeres y niños violentados. Con presupuesto garante, Sí, que se entregue a tiempo y que sea plurianual. Es bien importante, Joaquín, que tenga recurso los 12 meses del año. No podemos estar con 10, 9, 8 meses. Tiene que estar 12 claro. meses del año y entregarlo en tiempo y forma. Esos son los momentos estelares de la 4T, Wendy. Gracias por participar esta tarde. Gracias a ti, un abrazo. Que estés muy bien. Es Wendy Figueroa, directora de la Red Nacional de Refugios.